Bienvenidos a la segunda cápsula de la unidad 3, ¿ya? De nombre Competencias Evaluativas para la Formación del Trabajo. En esta cápsula vamos a ver los instrumentos de observación. ¿Ya? Como hemos visto con anterioridad, la evaluación no es solo una herramienta para medir resultados, sino que también es parte de una estrategia para impulsar los aprendizajes de los participantes en un programa. Un buen diseño de las evaluaciones nos permitirá diagnosticar fortalezas, identificar áreas de mejora y también proporcionar la retroalimentación necesaria para que el proceso educativo se retroalimente completamente. Además, nos hemos referido con anterioridad a la importancia de establecer criterios de desempeño en la educación por competencia. Esto se refiere al estándar esperado para desarrollar una tarea, ¿ya? Enfoque muy asociado a lo que ustedes como formadores van a desarrollar en sus programas. En esta unidad profundizaremos sobre algunos elementos claves para la elaboración de distintos instrumentos, ¿ya? Desde el diseño de instrumentos de observación, tales como los que vamos a ver ahora, lista de comprobación, cotejo y escalas de valoración. También vamos a revisar algunos elementos clásicos de la evaluación cuantitativa y profundizaremos en las características de sus instrumentos, principalmente la prueba y sus componentes, en las preguntas de selección y en las preguntas de desarrollo. También daremos espacio a la rúbrica, una herramienta poderosa que no solo facilita la calificación, sino que también es un apoyo a la expectativa de desempeño para los participantes. Finalmente, aprenderemos sobre una retroalimentación efectiva, ¿ya? Una habilidad fundamental para nosotros como facilitadores, para que sus participantes no solo entiendan los resultados obtenidos en la evaluación, sino que también se les entreguen herramientas sobre el por qué y cómo mejorar según la evaluación que implementamos. Partimos entonces con la lista de cotejos. Con anterioridad nos hemos referido a las técnicas evaluativas. Es momento de tener esos conocimientos bien presentes para desarrollar las evaluaciones, dado que mostraremos sus características y sus momentos de aplicación, asumiendo que, como ya sabemos, cualquier de estos instrumentos tendrá un objetivo distinto dependiendo del momento en que lo empleemos. Por ejemplo, la lista de comprobación. Es una lista de cotejo, se utiliza normalmente para verificar la presencia o ausencia de desempeño respecto a una situación evaluativa. Funciona para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite evaluar los avances que van teniendo los alumnos a lo largo de un curso y de su formación e identificar también tareas pendientes. Es útil para evaluar conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. Habilidad de pensamiento también. Recuperación, organización y análisis de información. Aptitudes y valores. Su escala es dicotómica. Por el mismo motivo, busca saber si un indicador está presente en la acción que debe desarrollar el participante según la actividad. Por ende, los pasos que son parte del instrumento deben reflejar los pasos críticos del procedimiento, ya que su intención para determinar si el participante cumple con la actividad es la presencia de la totalidad de los indicadores del instrumento. Por ejemplo, vemos una lista de cotejo asociada a la atención de un recién nacido en el PPT. Tal vez uno de los grandes problemas que puede tener la aplicación de un instrumento de esta naturaleza, ¿ya? Es decir, de una lista de cotejo, es que requiere que el evaluador necesariamente sea un experto en la materia que está observando, ya que esto permite que el evaluador tenga una perspectiva analítica de la secuencia del procedimiento, entregándole certezas del desempeño al participante una vez terminada la actividad. En su elaboración, vamos a considerar los siguientes pasos para desarrollar o elaborar una pauta de cotejo. Primero, definimos el propósito de su uso, ¿ya? Para esto identifica con precisión qué es lo que vas a evaluar, ¿ya? Puede ser un producto, un proceso o un comportamiento. La finalidad de la evaluación debe ser solamente el punto de partida. Identifica los criterios de evaluación. Enumera los aspectos esenciales y observables que se deben cumplir para lograr el objetivo. Los criterios, por ende, deben ser concretos y pertinentes al propósito definido en el paso anterior. Redactemos los indicadores como tercer punto. Convierte cada criterio en una afirmación clara y positiva. Los indicadores deben ser formulados de manera que su cumplimiento pueda ser verificado a través de una dicotomía, con un simple sí y no. Por lo mismo, evita las ambigüedades en su redacción. Diseña el formato. Crea una tabla con las siguientes columnas. Una para el indicador, una para la afirmación afirmativa, para la opción afirmativa, puede ser sí o logrado, por ejemplo. Otra para la evaluación, opción negativa, perdón. Y una última columna opcional para la observación. Bueno, como les señalaba, en el último punto, en el desarrollo de la lista de cotejo, revisamos y ajustamos, ¿ya? Verificamos que cada indicador sea unívoco y que la pauta en su concepto sea funcional. Valida que los criterios cubran todos los aspectos importantes del resultado de aprendizaje y que por ende no hayan redundancia, ¿ya? Realiza una prueba rápida para asegurarte de que la herramienta es útil, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo para evaluar una exposición oral, ¿ya? Si analizamos la pauta, tenemos criterios de evaluar, como hemos mencionado, una columna para el sí, otra columna para el no y también las observaciones pertinentes. Vamos entonces ahora al segundo instrumento de observación, que son las escalas valorativas o las escalas de apreciación. Este es un instrumento que se utiliza para situar al participante en un determinado nivel de conocimiento, habilidad o de actitud respecto de una situación evaluada. Entonces, a diferencia
del instrumento revisado con anterioridad, la escala permite registrar la frecuencia y también la calidad del desempeño deseado. En su construcción se utilizan distintos tipos de escala. Para la escala numérica, por ejemplo, se utilizan números para representar el nivel de logro del participante. Por ejemplo, ahí aparece una escala con la cual normalmente se utilizan en este tipo de escala numérica. Una escala gráfica, por ejemplo, se pueden utilizar letras o alguna descripción corta. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está el ejemplo, tenemos desempeño A, B, C, D y con su respectiva descripción muy breve, ya con respecto a un tema. Una escala descriptiva, ya tal vez la más compleja de las tres. Cada nivel de la escala se acompaña de una descripción detallada que especifica lo que el participante debe hacer para alcanzar ese nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un análisis de un texto. Tenemos tres categorías: no logrado, en proceso y logrado, cada una con su desarrollo específico. Teniendo claro lo anterior respecto a la diversidad de escalas que se pueden utilizar para ponderar el éxito de un participante en una tarea, es que autores como Morales nos señalan que para la elaboración de estas listas se requiere una reflexión profunda acerca de los aspectos que deben considerarse en la evaluación, por lo que requiere mucha inversión de tiempo. Cuando la lista de apreciación va a ser utilizada por distintos evaluadores que imparten, por ejemplo, el mismo programa, la elaboración de este instrumento requiere la participación de todos los facilitadores, ya con la finalidad de unificar los criterios de evaluación. La validez, por ende, de la lista de apreciación como instrumento de evaluación reside también en la validez de su contenido, lo que se logra a través de la revisión del documento por varios expertos para determinar si la relación entre el rasgo y los indicadores es lógica y coherente. De lo anterior, se puede desprender que este instrumento es óptimo cuando se quiere medir la calidad de un desempeño más que su presencia, ya que al implementar cualquiera de las escalas de valoración graduadas en la acción de un participante le permitirá recoger a él información detallada sobre su proceso educativo en perspectiva de establecer lineamientos de mejora según sea la retroalimentación, del facilitador. Para su construcción, definimos primero el propósito, ya definir qué habilidad, conocimiento, comportamiento deseamos evaluar. La escala de apreciación es ideal para muchos aspectos que no se pueden calificar, a diferencia del instrumento anterior, con un sí o un no. Identifica los criterios de evaluación. Desglosa la habilidad o el comportamiento en criterios específicos, observables y medibles. Estos son los aspectos concretos que vamos a valorar. Define la escala. Escoge un tipo de escala que te sea cómodo: numérica, literal, por ejemplo, o descriptiva. Establece establece la cantidad de niveles que contendrá. Para cada nivel define claramente lo que significa para cada uno de los criterios identificados en el paso anterior. Esta descripción detallada es clave para una retroalimentación efectiva. Diseña el instrumento. Crea una tabla con la siguiente columna: una para los criterios de evaluación, una para cada nivel de tu escala de valoración y una columna adicional para observaciones y comentarios. Hemos visto ya la importancia de revisar y validar. Revisa la escala para asegurarte que cada nivel sea claro y que el instrumento sea fácil de usar. Es fundamental compartir la escala con los participantes antes de la actividad, para que entiendan los criterios y lo que se espera de su desempeño. Los instrumentos de observación, como la lista de cotejo y también la escala de apreciación, constituyen herramientas fundamentales en la formación para el trabajo, pues nos permiten, como facilitadores, transformar la evaluación en un proceso que contenga, entregue información valiosa sobre el desempeño de los participantes de nuestros programas. Por ejemplo, la lista de cotejo nos va a asegurar la verificación objetiva de pasos críticos de un procedimiento, garantizando que el participante cumpla con los estándares mínimos requeridos en su desempeño. Por otro lado, la escala de apreciación, en cambio, aporta una mirada más cualitativa, permitiendo valorar la frecuencia, la calidad y el nivel de logro alcanzado, lo que permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora con mayor detalle. Ambos instrumentos fortalecen la validez y pertinencia de la evaluación por competencia, ya que ofrecen una información clara y estructurada que sirve de base para una retroalimentación efectiva. Esto no solo ayuda a un participante a comprender sus resultados, sino que también le permite reconocer cómo avanzar hacia el estándar esperado en su formación profesional.